Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza del día de hoy vamos a culminar el tema seguridad y confianza. Dentro de este tema estamos hablando de tanto seguridad, de confianza como inseguridad y desconfianza, enseñando no solamente cómo estas cosas impactan nuestra vida, sino los beneficios que traen a nuestra vida y cómo impactan todas las cosas que hacemos, positiva y negativamente. En la enseñanza, en la primera parte de esta enseñanza, estuvimos hablando de cómo la confianza y la seguridad nos benefician, cómo trabajar con las personas que Dios nos pone en contacto, trae multiplicación, trae prosperidad a nuestra vida y cómo levanta cargas innecesarias de nuestros hombros. Y antes de entrar de lleno a la enseñanza en el día de hoy, es importante recalcar que no importa en cuál de estas cosas operemos, tanto la seguridad como la inseguridad, tanto la confianza como la desconfianza, van a traer hacia nosotros personas que se mueven en el espíritu en que nosotros nos estamos moviendo. Y esto es importante que lo entendamos, porque si no entendemos esto, no vamos a entender de por qué nos rodeamos, de las clases de personas que nos estamos rodeando. Otra cosa que es importante mencionar es que muchas veces la seguridad y la confianza de una persona puede ser malinterpretada y ponerle la etiqueta de arrogancia, porque la seguridad de una persona puede iniciar la inseguridad de otra persona. La confianza en una persona puede desatar la desconfianza en otra persona, y cuando la otra persona opera en inseguridad y en desconfianza sin ella saberlo, entonces automáticamente busca un culpable, automáticamente busca a quien traspasar la responsabilidad de lo que está sintiendo. Hemos enseñado esto en múltiples ocasiones aquí en Palabra y Presencia, pero vamos a volverlo a repetir. Esto fue lo que hicieron Adán y Eva cuando ellos fallaron y sintieron miedo, sintieron temor y se escondieron. Ellos traspasaron la responsabilidad, ellos buscaron un culpable. Y cuando una persona se mueve en confianza y en seguridad y se encuentra con una persona insegura y desconfiada, la seguridad y la confianza va a iniciar esa confrontación con la inseguridad y la desconfianza de la otra persona. Y esta persona que está operando insegura y desconfiadamente va a buscar a quien traspasarle la culpa, va a buscar a quien traspasarle la responsabilidad y a quien culpar. Y normalmente lo que va a acontecer es que va a ponerle la etiqueta de orgullo y arrogancia a la persona que se mueve confiadamente, porque cuando una persona se mueve confiada y seguramente, la aceptación de las otras personas pasa a un segundo plano. La persona segura y confianza queda libre de la presión social, queda libre de medir el éxito de lo que hace por la aceptación o por la opinión de lo que dicen o hacen otras personas. Y en los tiempos que estamos viviendo, como mencionamos en la primera parte de esta enseñanza, estamos viviendo en un tiempo donde el éxito se está comenzando a medir por la aceptación social, se está comenzando a medir porque mi opinión entonces tiene que estar acorde a tu opinión, y cuando tú rechazas mi opinión o rechazas lo que yo hago, entonces esto limita mi éxito, y es una ilusión. Es de hecho
llamarlo por su nombre es una mentira. La persona segura, la persona confiada, la persona segura y confiada no vive en esos estándares, no se mueve en esas dimensiones, no está limitada a tales rudimentos. Las personas que se mueven segura y confiadamente han trascendido de estas situaciones, y la verdad es que la opinión popular le importa muy poco. La aceptación general no le es interesante. Solo están interesados en moverse entre personas que han alcanzado seguridad y confianza como ellos lo hacen, porque la Biblia nos enseña, tanto en Proverbios como en Amós, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Así que no necesariamente porque andamos con las masas significa que estamos caminando en éxito, y vamos a demostrar esto de una forma bíblica. Vamos a ver cómo Jesús era tan seguro y tan confiado que en un momento sus discípulos, Jesús está dando una enseñanza y Jesús le dice: si no le gusta esta palabra, entonces váyasen. Y la Biblia nos enseña que muchos de sus discípulos desde ese día en adelante dejaron de seguirle. Y entonces Juan o Pedro, no recuerdo bien cuál de ellos, pero era uno del grupo de los tres que son los acercados a Jesús, dice o comenta: palabra dura es esta. Entonces el maestro lo mira y le dice: ¿qué? ¿Te quieres ir tú también? Y tenemos que entender que Jesús no está operando en arrogancia ni en orgullo. Jesús está operando en seguridad y confianza. La persona confiada, la persona segura, no tiene tiempo para andar alimentando la inseguridad de otra persona. La persona segura y confiada está muy ocupada moviéndose hacia adelante, está muy ocupada haciendo planes para el futuro, está muy ocupada supervisando las cosas que tiene que hacer. Jesús estaba extremadamente ocupado planificando la salvación del mundo para andarse preocupando por la inseguridad y las dudas de los demás. Y es importante que entendamos esto, o no vamos a entender las personas que caminan en seguridad y en confianza. No solamente esto, la persona que se mueve en seguridad y confianza no solo atrae personas que se mueven en el mismo espíritu, sino que atraen personas dispuestas a someterse a la autoridad que les ha sido delegada, porque hay autoridad en andar confiadamente, hay autoridad en andar seguramente. Esto lo hemos dicho a modo de repaso. Ahora, sin más preámbulos, vamos a entrar al lado opuesto de la seguridad, de la confianza, y vamos a ver el impacto que la inseguridad y la desconfianza traen a nuestra vida, el daño irreparable que estas cosas traen a nuestras relaciones. Y no solamente eso, vamos a ver algunas señales que se manifiestan en las personas que se mueven en esta clase de espíritu. En el libro de Génesis, en la historia de José, encontramos a un faraón que se movía en seguridad, se movía confiadamente. Este faraón entendía su posición, reconoció las habilidades de José, delegó autoridad sobre José, y por ende el fruto que recibió del trabajo de José fue que José compró toda la tierra de Egipto para Faraón, lo que significa que entre este faraón y el faraón que vamos a hablar ahora en el día de hoy, todas las cosas ya le pertenecían. Toda la tierra de Egipto le había sido entregada con todas las personas y posesiones. Y ahora en el libro de Éxodo, la Biblia nos enseña que se levanta un faraón que no conoció a José, y nos enseña que este faraón, al igual que el primer faraón, se encontró con unos hombres frente a él que eran fuertes, que prosperaban. La diferencia fue que el primer faraón, cuando se encontró con José, era seguro y confiado y puso a José a trabajar para él. No tan solamente eso, cuando sus hermanos vienen, Faraón le dice: si ves que entre ellos hay hombres capaces, ponlos a administrar parte de mi ganado, parte de mis bienes, lo que José nunca hace. Y esto nos trae una enseñanza profunda. No porque las personas sean allegadas o familia, vamos a injertarlos en el ministerio y las responsabilidades que nos han sido entregadas. La Biblia no nos dice que José encontrara a ninguno de sus hermanos
capaces para ejercer la función que Faraón estaba pidiendo. Cerramos ese paréntesis y lo sometemos a su consideración para que mediten esas palabras. Ahora, este segundo Faraón está mirando la nación de Israel. La nación de Israel está creciendo, está multiplicándose, está prosperándose en la tierra de Egipto. La nación de Israel estaba bendecida en el lugar que Dios lo había plantado. Y ahora este Faraón, que al igual que el primero tiene toda la autoridad de la nación de la nación de Egipto, que es el dueño literalmente de todas las tierras, de todas las personas, de todas las cosas que habían en la tierra de Egipto. La Biblia nos dice que se sintió intimidado por la nación de Israel, porque los vio que estaban prosperando, porque los vio que eran fuertes, porque vio su arduo trabajo. Entonces, este Faraón comienza a conspirar con su grupo allegado que lo están ayudando a administrar la nación y le dice: hagamos uso de astucia ahora con la nación de Israel, no sea que nosotros entremos en guerra y ellos se vuelvan en contra nuestra. Mientras la confianza y la seguridad nos lleva a socializar con personas que se mueven en esa misma dimensión y nos lleva a ver aliados, ahora la desconfianza y la inseguridad nos asocia con personas en el mismo espíritu, porque dentro de aquel comité de personas, dentro de aquel grupo de consejeros, la Biblia no nos dice que ni uno solo se levantó a oponerse en contra de lo que Faraón estaba diciendo. Lo que nos dice que la Biblia se cumple cuando dice que estaban en un solo pensar y que por esto estaban caminando juntos, porque volvemos y citamos, Amós y Proverbios nos enseñan, caminarán juntos si no estuviesen de acuerdo. Aquellas personas ya habían pensado que la nación de Israel era una amenaza. Aquellas personas ya habían visto a los hombres hebreos como sus enemigos, y ahora este pensar nace en la mente de Faraón, y Faraón se mueve en esta inseguridad y desconfianza, y nos damos cuenta que todas las personas que le están rodeando andan en este mismo espíritu, y esto desata, lo primero es que donde podían verse aliados, estaban viendo enemigos. El punto de Faraón, el argumento de Faraón, podía verse hasta cierto punto verdadero, porque en su razonamiento, si ellos entraban en guerra, la nación de Israel se podía volver en contra de ellos y ellos eran hombres fuertes, pero lo opuesto también era cierto. La nación de Israel podía volverse a favor de ellos y pelear en contra de los invasores. Una de las cosas que la desconfianza y la inseguridad hacen nosotros es que en aliados y amigos nos hace ver enemigos, en personas que Dios ha puesto a nuestro alcance para ayudarnos a alcanzar próximas dimensiones, para ayudarnos a hacer más cosas, para ayudarnos a levantar cargas innecesarias de nuestros hombros. Ahora los vemos como enemigos, como usurpadores. Comenzamos a pensar que estas personas están esperando la oportunidad de rebelarse en contra nuestra, y esto son solo ilusiones en nuestra mente, son el producto de la inseguridad y la desconfianza en nuestra mente, susurrando sus palabras a nuestros oídos. Son argumentos inválidos, son la mentira de la serpiente entrando a nuestras mentes, forzándonos a edificar en una realidad que no existe, transformándola ahora en nuestra verdad. Hemos enseñado esto y lo vamos a decir a modo de repaso. Si sientes la necesidad de crear argumentos para defender tus acciones, estás operando en una mentira. El primer Faraón no sintió la necesidad de crear argumentos para defender sus decisiones. Él tomó la decisión, él determinó el curso de acción y ejecutó. No se nos enseña que el primer Faraón en el libro de Génesis hubiese dado explicaciones ninguna. Sin embargo, ahora nos encontramos a este segundo Faraón creando argumentos. Hagamos uso de astucia con la nación hebrea. No sea, volvemos, está tomando decisión en algo que no ha acontecido. No sea que entremos nosotros en guerra y ellos se vuelvan en contra de nosotros a favor de nuestros enemigos. Él estaba operando en una realidad no existente. Él estaba tomando decisiones en una ilusión, en un argumento.
Y esta es la primera señal de que andamos en desconfianza y en inseguridad, de que estamos haciendo uso de argumentos para justificar nuestras decisiones, para justificar nuestras acciones. La segunda señal de que estamos operando en este espíritu tan dañino es que comenzamos a oprimir a estas personas, comenzamos a tomar ventajas de estas personas. Nos establece la Biblia que ahora la nación de Israel, que había crecido, se había multiplicado, había sido bendecida en la nación de Egipto, en la tierra de Gosén, que era lo mejor que Egipto tenía para ofrecer, ahora eran reducidos a ser esclavos. Así que ahora reducimos nuestros lazos con estas personas y nos colocamos en una posición de superioridad. Ya no los tratamos como iguales, ahora los tratamos como inferiores, y esto es importante. Cada vez que encontramos a una persona haciéndose ser superior a otras personas, está operando en inferioridad, y es su inferioridad quien lo está forzando a tomar una posición de superioridad y tratar como inferior a las personas que le rodean, a su prójimo, porque todo lo que quiere probar es que él no es inferior a nadie, que es justamente lo que él está sintiendo, él o ella están sintiendo. Y es por esto que comienzan a tratar como menos a aquellos que les rodean. Es por esto que comienzan a hacer uso de la astucia. Es por esto que comienzan a oprimir y a perseguir a otras personas que ellos sienten que son una amenaza. Por el otro lado, si eres el perseguido, si eres el oprimido, es importante que entiendas que la razón por la que estás siendo perseguido y estás siendo oprimido por esa persona o ese grupo de personas es que te están viendo como una amenaza y están intentando delimitarte, de que no les robes aquello que ellos tienen, que es muy probable que no sea tu interés y que eso que ellos están defendiendo no se encuentra en tu listado de cosas importantes ni se encuentra en tu listado de metas, pero como ellos no lo saben, están operando en argumentos, en falsas expectaciones, en una falsa realidad, y por eso te están persiguiendo. La otra señal que estamos operando en un espíritu de inferioridad e inseguridad es que Faraón ahora le dice a las parteras que cuando las mujeres hebreas tuviesen hijos, si veían que eran varones, los mataran, y si eran hembras, las dejaran vivir. Esto estaba diseñado para impedir la multiplicación de la nación hebrea. Estaba diseñado para que solamente aquello que se consideraba inferior en aquel tiempo permaneciera. Voy a abrir un paréntesis, no pienso en ninguna manera que las mujeres sean inferiores a los hombres. Sencillamente estamos exponiendo lo que el punto bíblico quiere expresar. Cerramos el paréntesis. Y entonces ahora nos encontramos en una posición donde antes gozábamos de ciertas libertades, de cierta autoridad, y ahora nos es limitada, ahora nos es removida. Y esto es una señal de que estamos expuestos a una persona que se mueve insegura y desconfiadamente, o somos nosotros quienes comenzamos a limitar personas a nuestro alrededor. Y estas son señales de que andamos en desconfianza y en inseguridad. La próxima señal de que estamos operando en este espíritu es que comenzamos a delegar una cantidad de trabajo imposible sobre estas personas con la intención de que ellos fallen. Así que básicamente lo que hacemos es que preparamos el camino del fracaso para estas personas. Cuando nos encontramos con esto en cualquier área, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en nuestra vida, quedamos en una posición sumamente difícil, porque estas personas comienzan a someter sobre nosotros expectaciones ridículas, expectaciones que son imposibles de aceptar, imposibles de alcanzar, y todavía ellos se enojan y se molestan cuando no son alcanzadas. Pero la verdad es que estaban diseñadas desde el principio para llevarnos a ese punto de fracaso. La Biblia nos enseña que la razón por la que esto acontecía era para mantener a las personas enfocadas en la opresión y que no pudieran ver el camino a la liberación de la misma. Cuando Moisés entra en escena y comienza a hablar con Faraón, Faraón le dice a sus capataces, ya no le van a dar los materiales que necesitan para que hagan los ladrillos, que salgan y los busquen, porque están ociosos. Por eso están hablando de ir a adorar a su Dios, porque están ociosos.
Y el uso de estas herramientas está diseñado para que no veamos con claridad el camino que nos va a llevar fuera de la relación, para que no veamos con claridad el camino que nos va a sacar de la situación en la que nos encontramos. Así que en cada momento en que somos oprimidos, en cada momento en que sentimos estas expectaciones ridículas que están diseñadas para llamarnos un fracaso, hagamos un alto y comencemos a mirar detenidamente, porque el camino que nos va a sacar de esa situación está frente a nuestros ojos. La Biblia nos enseña que Dios es fiel y que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, y que juntamente con la tentación nos da la salida a la misma. Dios es fiel, Dios es veraz, y cuando entramos en este tipo de posición, de situación, podemos estar confiados de que Dios ha proveído un medio no solamente para que la resistamos, sino para que salgamos de la situación. Para finalizar, las personas que se mueven en un sentido de inferioridad y desconfianza son duros de corazón. La Biblia nos enseña que Moisés una y otra vez trajo palabra de Dios a este faraón con la simple instrucción que hubiese puesto un alto a la destrucción de Egipto. Sin embargo, la dureza del corazón de este faraón no le permitió escuchar y aceptar las palabras que le alcanzaban. Las personas inseguras y desconfiadas saben todo. Las personas que se mueven en esta clase de espíritu no escuchan, tienen todos los pretextos, todas las excusas. Los encontramos en las iglesias. Son las personas que te citan los versículos bíblicos justificando su situación. Son las personas que te dicen yo tengo conocimiento. Son las personas que no quieren realizar, que se encuentran en el lado equivocado de la cancha y que necesitan hacer cambios, pero la dureza en su corazón no se lo permite. ¿Cuál es el final de la historia? Cuando leemos la Biblia, la nación de Egipto, que había prosperado bajo un faraón, que había pasado a ser propiedad del primer faraón, en este faraón, en el libro de Éxodo, es destruida. No tan solamente destruida, cuando Dios determina matar el primogénito de todo en la nación, se estaba encargando de ponerle punto final a la semilla del futuro. El primogénito de Faraón era el futuro Faraón. Cuando nos movemos en este espíritu de desconfianza, de inseguridad, estamos acabando con la semilla del futuro. Mientras permanecemos en ese espíritu, en esa actitud, en ese mover, no hay futuro. No vamos a prosperar, vamos a ir de mal en peor. Nuestras relaciones van a ir en decadencia. Las personas van a comenzar a salir de nuestra vida. Vamos a comenzar a escuchar cómo otros prosperan y nosotros nos mantenemos estancados. Y si estamos en una posición como esta, debemos considerarle que nos hemos puesto aquí. No es la culpa de nadie, no es la responsabilidad de nadie. Según vas leyendo la Biblia te vas a dar cuenta de que este faraón culpaba a la nación hebrea, culpaba a Moisés, pero la realidad es que él mismo se había puesto en aquella situación. ¿Y sabes qué es lo triste de la historia? Que aquel faraón, con todos sus seguidores, murieron. Decidieron no cambiar, decidieron permanecer en aquel espíritu, decidieron continuar persiguiendo a aquellos que veían como una amenaza. Dios se levantó y les quitó la vida. Si no decidimos cambiar, si no tomamos la decisión intencional de hacer un cambio de espíritu, de actitud en nuestra vida, la Biblia nos enseña que muerte va a llegar a nuestra vida, y tenemos que entender que no es necesariamente muerte física, como en el caso de Faraón y aquellos que le seguían. Nuestros sueños van a morir, oportunidades van a morir, relaciones van a morir, amistades van a morir, vínculos van a morir, lazos familiares van a morir, promociones ministeriales, laborales y personales van a morir. Por donde quiera que lo vemos, la inseguridad y la desconfianza solo traen muerte en nuestra vida. Es un espíritu limitante, es un espíritu vengativo, es un espíritu que nos mantiene en argumento, operando en mentira, ilusiones en nuestra cabeza, razonamientos que hemos creado pensando en circunstancias que no existen. Vamos a dejarlo en el día de hoy. Hasta aquí. Medita en esta corta enseñanza de la inseguridad y la desconfianza. Es el deseo de Dios prosperarte, es el deseo de Dios bendecirte, es el deseo de Dios que alcances
nuevas dimensiones. Casi lo olvido, y para ponerle punto final a esta enseñanza, la Biblia nos enseña que mientras más Faraón oprimía a la nación hebrea, más la nación hebrea se multiplicaba. Esto nos enseña claramente, mientras más perseguimos a aquel de quien estamos desconfiando, lo vamos a ver prosperar frente a nuestros ojos. Te bendecimos en el nombre de Jesús y nos despedimos en el día de hoy. Ha sido Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Hasta luego.